uno tiene que encontrar en su trabajo lo que le haga vibrar y lo que le haga seguir adelante y automotivarse. No todo depende del trabajo, también depende de uno mismo. La vida da muchos giros inesperados. La transición radical de una vida estructurada en una oficina a una vida de servicio, riesgo y propósito impulsada por un momento decisivo. Mirella está aquí para contarnos cómo fue que por medio de un accidente encontró lo que es el día de hoy su nueva vocación de vida. ¡Dale, mariachi! Bienvenida, Mirella. Gracias por estar aquí en Tequila Talks. Un placer estar aquí. Quizá quieras presentarte con nuestro público de Tequila Talks para que te conozcan un poco más. Muy bien, pues me llamo Mireia, soy bombera y actualmente trabajo en una de las mejores profesiones del mundo. Tú mencionas, o al menos cuando estábamos conversando hace un rato, me comentaste que cuando tú estabas, o bueno, tú vives en España, que hace algunos años tu vida era enfocada totalmente en el área corporativa. Estabas en una empresa haciendo diferente tipo de cosas como gestión, organización, marketing. ¿Cómo se veía la rutina de Mireia en aquel entonces en el área organizacional de una empresa? Muy bien, Martín, pues se ve muy diferente a lo que es hoy en día mi vida. En aquel entonces yo me dedicaba a trabajar en el mundo de una empresa comercial, era adjunta de dirección general, con lo cual tenía un cargo elevado y muchísimas responsabilidades. Llevaba equipos comerciales, equipos técnicos y me dedicaba muchas veces gran parte de mi tiempo al tema de la comunicación y del marketing. Trabajaba en una empresa multinacional y vivía y trabajaba para esa empresa. ¿Cómo era tu rutina? ¿Cómo se veía tu día a día? Porque al menos te puedo hablar de sin experiencia, trabajo también en una empresa internacional y actualmente mi día a día es un poco de estrés. Sí, hago tal vez lo que me gusta, estoy en el área de supply chain management y yo digo, sí, me gusta lo que hago, pero siempre queda esa espinita cuando uno dice, tal vez hay otras cosas que también me llaman la atención. ¿Cómo era en tu caso tu rutina diaria estando en la empresa? Muy bien, buena pregunta. Y además tocas un tema de cuando dices la espinita, ¿no? De tu día a día, de si debo estar realmente uno aquí. En mi caso, mi día a día era muy divertido porque yo tenía un trabajo que realmente no sabía cada día cómo iba a amanecer en cuanto a que teníamos muchísimos proyectos y era una empresa mediana en la que yo tenía que a veces ser muy versátil, desde ir a conversar con una gerente de una marca mundial de hoteles, como tenía que ir a una cafetería de barrio donde había un emprendedor que está a punto de empezar su negocio, ¿no? Y entonces, al menos en mi ámbito, tenía la posibilidad de ver los sueños de aquellas personas que querían convertir un negocio o querían convertir una idea en un negocio, ¿no? Y había una parte muy, muy bonita de mi trabajo. Esa era la parte bonita, obviamente. La parte no tan bonita era realmente una vida por y para el trabajo. Yo me levantaba por la mañana y era muy temprano, mi rutina era de levantarme temprano y ya empezar con demasiadas reuniones, demasiadas comunicaciones, demasiados emails eh, que a veces hacía fatiga en poderlos contestar a lo largo del día porque se mezclaban con viajes, viajaba muchísimo, viajaba en el ámbito fundamentalmente de España. Aparte estamos en un momento en que la empresa estaba abriendo nuevos horizontes y estaba, digamos, pues, generando nuevas sedes y tenía a veces que llegar a un local y decidir si eso iba a ser la nueva sede, por ejemplo, de la planta de Ibiza o de la planta de Sevilla, ¿no? Era un día a día, era una rutina muy divertida, pero muy exhausta. Quiere decir que tú estabas enfocada también, por así decirlo, en el área de proyectos, ¿no? De vamos a gestionar esto, ¿será que haya futuro con esta idea? ¿Dónde puede pegar mejor esta empresa, este local? Y creo que ahí sí uno tiene como que cierto tipo de presión, tal vez pudiese entenderte hasta cierto punto. Digo, no sé, al menos yo tengo en mi rutina diaria muchos deadlines que tengo que mantener
y si no los mantengo es cuando inician los problemas, ¿no? De tal vez emails, no tanto emails, pero sí muchas llamadas de ¿por qué no está saliendo esto? O aquí está atorado un proceso, un camión, por ejemplo, por favor resuélvelo. A mí es cierto tipo de situaciones también que tú decías, ya no puedo más, o sea, de que estoy llegando a mi límite con tan solo un email, o cómo fue en esa parte de la organización, toma de decisiones en tu experiencia. Pues debo decirte, Martín, que yo creo que en cualquier trabajo, y más en el tipo de trabajo que hemos hecho tú y yo, hay, hay etapas. Y fundamentalmente yo considero que mi etapa vital en esa empresa duró 4 años, o tenía que haber más o menos durado 4 años. Hay un primer momento inicial en el que todo es nuevo, estás aprendiendo, conociendo, y luego poco a poco te vas haciendo con el negocio, con los clientes, y empiezas a conocer y a ser experto de ese mundo. Y llega un momento en que llegas a un clímax y a un momento en que el punto de inflexión te lleva también a decir y a aborrecer un poco, a darte cuenta que eso ya no te mueve, que te miras interiormente y ya no estás en la misma predisposición del día a día para ir a trabajar con ganas, ¿no? Y hubo un punto de inflexión, Martín, que recuerdo perfectamente, que fue el día que se perdió una gran cuenta. Ese día se perdió un cliente grande, pues habían habido unas decisiones propias suyas del cliente que no dependían de nosotros y se había perdido una cuenta grande. ¿Qué pasó ese día? Pareció que alguien hubiera muerto. Parecía realmente que hubiera muerto una persona. La oficina estaba en gris, la gente estaba apagada, se sentía como si hubiera pasado algo realmente duro. Yo pensaba, solo es un cliente, podemos llegar a captar muchos más, y ese día fue cuando mi cerebro me dijo, wow, creo que no estoy en el trabajo de mi vida. Y en cuanto a tu historia de vida, lo que estudiaste fue porque tú decías, quiero estudiar eso porque me llena, o tal vez fue un poco de presión social también. A veces el núcleo familiar influye mucho en la toma de decisiones. ¿Cómo fue en tu caso? Pues mira, yo fundamentalmente de pequeña siempre he sido muy activa y tenía la necesidad probablemente de haber estudiado algo que fuera de esta índole, ¿no? Pero efectivamente, pues mis padres, teniendo ambos carreras, me veían un poco con la obligación mía propia, no tanto por la suya, pero sí por la mía propia de seguir sus pasos, de estudiar una carrera, hacer un máster y entrar a una empresa pues grande. Y al principio se arrancó así y fue así. Luego estudié una carrera que es muy bonita, pero tenía pocas salidas, que es la carrera de humanidades. Luego hice un máster en comunicación y luego empecé a trabajar, aparte de hacer un proyecto muy bonito en África, empecé a trabajar en proyectos de comunicación. ¿Y qué proyecto hiciste en África? Bueno, me reclutaron para llevar la comunicación oficial del gobierno en cuanto a una obra que consistía en llevar del Congo francés la fibra óptica a Europa. Es decir, que Congo iba a recibir la fibra óptica. La fibra óptica era una gran oportunidad para la gente del país, sobre todo para la gente, para niños y adolescentes, para poder estudiar, poder progresar y poder tener un buen futuro. Yo me encargaba de hacer la campaña de comunicación del gobierno. Estuve prácticamente un año trabajando en África. Ok, era con la finalidad de que tuvieran acceso a la información y educación directamente también y tratar, obviamente, de irse forjando día con día. Realmente, bueno, suena súper interesante eso y yo creo que para muchos de los que tienen sueños, por ejemplo, se está trabajando en grandes empresas, grandes organizaciones, siempre, o al menos lo que en cuanto a mi círculo social, muchos si tienen ese objetivo de llegar a ser alguien grande en la vida, tener un muy buen puesto de trabajo, tener muchísima responsabilidad. Y hay ocasiones en las cuales nos dejamos llevar nada más por también lo que vemos de otras personas y decimos, ok, yo quiero ser como tú, pero no sabemos o a veces minimizamos mucho lo que eso significa. Yo siempre decía, y yo creo que recuerdo mucho eso, cuando era creo que tenía 15, 17 años, estaba en la preparatoria, sí tenía o aspiraba a cosas muy grandes. Quiero verme como manager de una empresa, quiero tratar de tener un gran equipo, ser como que consciente de que las personas están trabajando conmigo y que lograr objetivos.
Y cuando uno ya va sumando muchísimas experiencias, se va dando cuenta a veces que eso no es lo que realmente queremos, al menos en la actualidad. Y yo te hablo desde mi experiencia, estando trabajando en esta empresa también que es muy grande, en la cual sí uno pues te tiende a demandar muchísimo tu tiempo. Sí, el contrato te dice 8 horas al día, pero pues uno sabe que esas 8 horas pues vaya, se quedan solamente en el contrato, ¿no? Y actualmente sí, yo llegué a la conclusión para mí en decir, me basta con esta posición, o sea, voy a dar lo mejor de mí, pero creo que una posición más allá de esto me, me demandaría más de lo que yo quisiera dar. ¿Por qué? Porque también pongo en juego mis hobbies, mi tiempo libre, que tal vez lo puedo necesitar para alguna u otra cosa, alguna u otra actividad. Y ahí es cuando uno a veces tiene que decidir. Me comentabas que llegaste en un punto de tu vida en el cual tal vez tú te diste cuenta, eso pues no es lo que tú quieres hacer. ¿Qué fue lo que llegó después para ti? ¿Qué idea te surgió en decir, Mireia, tal vez debes de buscar otra cosa diferente a esto? ¿Cómo fue ese momento? ¿Cuáles sentimientos, emociones salieron en ti, o sea, surgieron en ti? Mire, pues como dices, cuando llegas a este momento en el que te das cuenta que hay algo que no te gusta en tu vida, es cuando empiezas a reflexionar y de forma introspectiva quizás encuentras a veces, no tan conscientemente como inconscientemente, varias cosas que se juntan y te hacen entender que estás en un trabajo que es bueno, que está bien pagado, que tienes responsabilidades, que tienes cierto ámbito de creatividad incluso y que puedes hacer y deshacer a tu antojo, pero había una parte mía interior que se sentía vacía. Yo no me sentía llena. Yo soy una persona que tiende a que lo profesional para mí es muy importante, casi casi va a la par con lo vital. Por lo tanto, para mí tener un trabajo que me guste y que no sea meramente un trabajo alimenticio, que me permita simplemente comer y ya, para mí el trabajo tiene que representar algo que me haga sentirme bien, sentirme realizada y sentirme llena. Cuando llegó ese momento en mi trabajo en el que yo me di cuenta de que realmente no era algo que me estuviera llenando y satisfaciendo, en ese momento sentí la necesidad de cambiar y me hice una pregunta a mí misma y dije, ¿me veo toda la vida haciendo el mismo trabajo? ¿Me veo toda la vida dirigiendo una empresa en el ámbito del marketing, de la comunicación y tal? ¿Eso me va a llenar a mí de por vida? Y la respuesta fue que no. Y ese fue mi motor de cambio. ¿Y esa pregunta te la pudiste responder tú misma o necesitaste ayuda externa, al menos consejos tal vez de terceras personas que pudieran alentarte o orientarte a tal vez tomar una decisión correcta? Pues en mi caso, fue sí que yo me supe responder muy rápido a esta respuesta, porque ya dentro mío había un espíritu que no encajaba con ese tipo de trabajo. Es probable que muchas personas se sientan realizadas con este tipo de trabajo, pero no era mi leitmotiv, mi interior no me decía que eso iba a hacerme feliz el resto de mi vida. Y para mí, como he dicho, el trabajo va muy a la par con mi vida y por lo tanto con mi felicidad. Si tengo un trabajo en el que no soy feliz, no voy a ser feliz yo. ¿Y cuánto tiempo estuviste trabajando para esa empresa, en esa posición? Pues estuve prácticamente 4 años, que es lo que comentaba a veces de los ciclos, y creo que estuve demasiado tiempo. Creo que debería haber hecho el salto cuando llegué casi casi a ese punto álgido. En ese momento debería haber hecho el cambio. ¿Y qué fue lo que surgió después de esa toma de decisiones, de responderte a ti misma? ¿Qué es lo que viene después para ti? ¿Qué surgió o por qué motivo decidiste cambiar el ámbito empresarial a algo más servicial, como lo es el área de los bomberos? Muy bien, pues no me costó mucho porque había sido siempre una inquietud mía y yo había querido dedicarme al ámbito, digamos, del servicio público. Me apasionaba el mundo de las emergencias, siempre me apasionó. De pequeña quise incluso, antes de empezar el bachillerato, plantearme si iba a ser una buena opción poder hacer la carrera incluso militar, pero no desde un punto de vista bélico, sino desde un punto de vista humanitario. Las campañas que se hacían en mi país en aquel entonces
eran campañas humanitarias. Y entonces estuve tanteando con esta idea, pero claro, digamos, mundo académico por parte de mis padres me decía que debía seguir estudiando una carrera. ¿Y hubo algún momento en tu vida el cual detonó que realmente ya ibas a hacer eso? En el cual dijiste, tú, esa es una pauta para mí, voy a dejar esto y a partir de ahora inicio esto. Bien, pues como te dije, hubo ese momento en el que yo en la empresa prácticamente tomé la decisión sin saberlo y conecté con una idea que había tenido desde pequeña, venida siempre por mi vocación a la que quizás no había sabido escuchar en aquel momento o no le había dado cabida porque era más importante hacer una carrera, que fue la de dedicarme a hacer pues, servicio al ciudadano, en primeros auxilios, en el mundo de la emergencia, la adrenalina, porque al final, como te he dicho, soy una persona que soy muy inquieta y muy reactiva, y para mí poder ayudar o el ayudar ha sido una cosa casi innata. Y he tenido una mala suerte, digo mala suerte, porque he tenido 3 accidentes en mi vida, no los he vivido personalmente, sino que los he visto y les he podido atender sin, en aquel momento, ser bombera. ¿Y fueron para ti esos accidentes un antes y después en tu carrera de bombero? Sí, fueron cosas que porque sucedieron antes incluso de empezar mi percurso profesional, fueron cosas que a mí yo creo que me marcaron el alma y me tatuaron el alma porque fueron experiencias muy, muy, muy intensas en las que vi pues, personas sufrir muchísimo y realmente estar al borde de la muerte y además pude atenderlas y pude ayudarlas sin tener apenas el conocimiento, con lo cual lo hice con la máxima voluntad de ayudar, pero con el desconocimiento técnico de si mi ayuda era apropiada o no. ¿Te sentiste mentalmente preparado en aquel entonces en alguno de esos accidentes para decir, estoy consciente de todo esto que se viene para mí si quiero llegar a ser bombera? Uy, no, yo te voy a ser súper sincera, no tenía ni idea. Yo en aquel momento lo único que era una persona muy reactiva y que tenía la necesidad de ayudar, porque si había alguien que estaba gritando auxilio y me estaba interpelando, yo tenía que atender, tenía que ayudarle. ¿Cuál fue una de las, o sea, qué experiencia fue la que más te marcó? O sea, ¿qué tuviste que haber visto o hasta este punto tal vez ya de tu carrera como bombera, qué experiencia te ha marcado con la cual tú dices, vale muchísimo o vale 100% la pena lo que estoy haciendo actualmente? Pues bien, yo hasta el momento me dedicaba a ser bombera de empresa, bombera en el ámbito privado. Eso significa que he atendido riesgos propios de la industria o en mi caso, he trabajado en el puerto o en industrias químicas, donde los riesgos eran los propios de esa empresa y las ah, potenciales víctimas, los trabajadores, ¿no? Ahora actualmente he hecho una oposición muy dura y muy larga y he entrado a formar parte del cuerpo de bomberos de la Generalitat de mi país. Y entonces ahora voy a ejercer de funcionaria como bombera y voy a poder atender, digamos, al ciudadano. Y justo ahora estoy terminando la academia. ¿Qué preparación debe de tener un bombero en ese ámbito, en ese rubro que tú estás? Bueno, de todo. O sea, es 360. Porque, digamos, la preparación puedes intuirla sobre lo que te diré. Un día puedes estar en un fuego de un piso. Al día siguiente puedes estar atendiendo un fuego en una embarcación. Al otro puedes tener una llamada por ejemplo, de un vertido, de un tóxico en una industria. Al otro está sacando a alguien de un ascensor. Al otro ha habido un problema a nivel de inundaciones, como ahora con lo que se ve en el cambio climático, y por lo tanto, grandes inundaciones o pues, eh, temas climáticos que nos van a afectar lo que es en ese futuro inmediato. Y ahí tienes que, pues, desde hacer salvamento acuático hasta poder hacer una intervención a nivel sanitario, ¿no? Para hacer una primera intervención.
¿Ha habido cierto tipo de situaciones en las cuales la tarea como bombero no ha sido 100% satisfactoria, por así decirlo? Ujú. Digamos, yo cuando empecé la entrevista decía que estoy en el mejor trabajo del mundo y voy a seguir repitiéndolo hasta el infinito porque considero que es así y luego hablaremos si quieres un poquito del por qué pienso que es así. Pero efectivamente a mí me gusta decir que aunque el bombero sea una profesión muy bien vista y casi asimilándolo a lo heroico, hay una parte muy precaria también. A veces nos llaman para pues, apagar una planta de reciclaje que está quemando, donde no hay nadie ni nada, y simplemente estás tirando agua toda la noche en unas condiciones, pues, como digo, precarias, ¿no? Así que a veces no es tan heroica como uno pensaría, pero sin embargo hay situaciones en las que merece la pena hacer este trabajo. Y ahorita que mencionas eso de esa pausa que hiciste, ¿cuál es o crees que o esta nueva profesión que estás haciendo actualmente ha llenado todas tus expectativas y en qué aspecto? ¿Qué es lo que dice la actual Mireia a lo que pensaba o hubiese pensado la Mireia de hace 5 años, tal vez antes de iniciar esa profesión? Ujú. Pues, wow, es difícil de contestar a lo que me dices porque realmente pongo en valor que toda mi carrera profesional me ha llevado para nutrirme y darme un background a lo que ahora he escogido. Quizás si la Mireia de cuando empecé a estudiar hubiera elegido ser bombera, se hubiera perdido todas las experiencias que he vivido en mi pasado. ¿Y por qué crees eso, que se hubiesen perdido todas las experiencias de tu pasado? ¿Crees que tal vez esa profesión te hubiese demandado un poco más de, no sé, el estar presente ahí o el de estar trabajando contigo, tu persona, tal vez tu forma de ser? ¿O cuáles serían las diferencias en cuanto a las profesiones que realizaste tal vez en la empresa y la actual? Ujú. Son muy diferentes porque, como decía, en el ámbito privado lo más importante es no perder un cliente, cuando en el ámbito público del servicio actual al que pertenezco, para el cuerpo de bomberos, lo más importante son las personas y es la vida de las personas. Y estamos dejando al margen la estética y otras cosas muy banales para las que yo hoy en día me considero que no podría volver a un trabajo como el que estaba antes por la banalidad de lo que suponía, cuando hoy en día para mí hacer el trabajo de ser bombera va mucho más allá de hacer campañas de marketing, va de atender a personas en el peor día de su vida. Creo que ahí sí como que hay dos, no sé, puntos totalmente diferentes. O sea, cuando uno toma la perspectiva de tal vez en el área empresarial, cuáles son las situaciones un poco más complicadas que uno puede vivir, a veces... Sí, a mí me costaría trabajo decir por qué, pero como tú dices, tal vez en el área de los bomberos es un poco más trabajar al servicio de la comunidad Ujú, con las empresas no tanto, o sea, y me llama mucho la atención lo que mencionaste también hace un momento al inicio, que fue que por un cliente que fueron literal pues situaciones externas que no tenían nada que ver con ustedes, que el cliente tal vez decidió no estar ahí con ustedes, ujú. todo fue de que la empresa se vino abajo, ¿no? ¿Cuáles han sido como que uno de los mayores retos para ti estando como bombera? O sea, más allá, por ejemplo, de tener a una persona ahí que puede su vida depender de ti, ¿hay algún otro reto que tú digas es algo a lo cual me da miedo enfrentarme a mí, tal vez en una rutina diaria siendo bombera? Digamos, una rutina en cuanto a que un día sea igual al otro es muy difícil en el trabajo de bombero porque siempre, al final, si pensamos en el cuerpo de bomberos, es un agente que llega cuando ya han agotado todos los recursos. Se suele decir que cuando todo el mundo corre en una dirección, nosotros corremos en la contraria. Cuando todo el mundo escapa de un edificio que se está derrumbando, nosotros estamos yendo para allá. Con lo cual, digamos que rompemos siempre con estas rutinas. Sin embargo, también hay bomberos quemados. Es decir, al final uno tiene que encontrar en su trabajo el, lo que le haga vibrar y lo que le haga seguir adelante y automotivarse. No todo depende del trabajo, también depende de uno mismo, ¿no? Con lo cual,
o sea, no por decir que es bombero es la mejor profesión del mundo, que lo pienso, pero no quito importancia ni quito valor a otras profesiones de personas que sienten que están en el mejor trabajo del mundo, porque probablemente no dependa del trabajo, sino dependa de De ellos. la persona, de la perspectiva que tenga uno para ver las actividades que realiza. ¿Y cuál es una de las actividades que más amas, más allá de tal vez salvar vida de personas siendo bombera? Bueno, hay un tema muy interesante que es el de ofrecer ayuda, ¿no? Cuando nosotros vamos a un servicio, no nos cuestionamos si no juzgamos o tratamos de no juzgar absolutamente a nadie, ¿no? Y a veces te encuentras situaciones en las que, bueno, pues las personas están pasando por muy mal momento. El tema, por ejemplo, a nivel de intentos de suicidio, se han pasado cada vez a más y más servicios y se atienden muchos servicios donde las personas son cada vez más jóvenes también. Entonces nosotros también tenemos un termómetro de lo que son los males de la sociedad y que nosotros podamos dar respuesta o podamos ser solidarios, porque al final la profesión lo que te enseña es el ayudar sin mirar a quién estás ayudando. Mencionaste una palabra que literal me suena mucho y es eso, solidaridad. Eh, ¿Hay alguna cualidad que deba de tener un bombero o una persona que quiera dedicarse a ser bombero para poder entrar ahí? Debe ser una persona empática. ¿Hay algún, no sé si hay algún termómetro como en esa profesión se pueda medir, pero me imagino que debe de haber eso, empatía, debe de haber como que las ganas de hacerlo. ¿Ha habido o hay cierto tipo de cualificaciones o qué cualificaciones debería de tener, por ejemplo, yo, Martín, para poder ser bombero? Muy bien, pues respondiendo a esto, hay dos ámbitos. El primer ámbito sería el ámbito técnico, en cuanto a que tienes que estar preparado a nivel profesional para atender tanto a un incidente de riesgo químico como a un fuego, como a un derrumbe, etcétera. Es decir, hay mucho estudio detrás, unas suposiciones y una parte física de condicionamiento físico que tienes que cumplir para poder estar a la altura de hacer según qué rescates, que son obviamente para un ciudadano a pie, pues serían difíciles de poder cumplir. Y por otro lado, hablando de lo que me comentabas, ¿no? De las competencias a nivel de valores, obviamente una persona que quiera dedicarse a esto tiene que ser una persona que, que sepa trabajar en equipo, fundamentalmente, que tenga mucha capacidad de autocontrol, es decir, que sepa manejar bien los nervios, porque probablemente va a estar, por ejemplo, atendiendo un accidente de coche con personas que pueden estar muy lesionadas, pueden estar sangrando, pueden estar gritando incluso, y tú tienes que cortar un coche para poder extraerlas de forma arreglada y de forma bien para que no haya posteriores lesiones a nivel medular, por ejemplo, ¿no? Con lo cual, trabajas en ambientes de mucho, mucho, mucho estrés. Pueden haber otros riesgos eléctricos, puede haber vertidos de gasolina, con lo cual estás expuesto también de cierta manera y a veces demasiado expuesto, ¿no? A nivel vital y tienes que saber manejar todo esto. ¿Hay ocasiones en las cuales tú como bombera te has sentido un tanto vulnerable al ver una experiencia, una situación muy, muy, muy fuerte y digas, ok, realizo lo que tengo que realizar, hago mis actividades y ya luego tal vez después estando en casa se te viene eso a la mente? ¿Has tenido cierto tipo de situaciones? Absolutamente, o sea, somos personas y somos humanos y entonces antes prevalecía la figura que bombero hombre, a priori, ¿no? Porque era una profesión muy masculinizada, donde los valores que se enaltecían eran esos de hacer ver que no te afectaba nada, ¿no? Y que eras capaz de soportar cualquier tipo de accidente que hubieras visto y eras pues impermeable a estas emociones. Luego se ha descubierto, ¿no? Con el paso del tiempo y con los psicólogos que también han entrado en el cuerpo para hacer también la función de verificar que el personal que estamos en las emergencias pues no lleve todas esas cargas emocionales a casa
y no tengas luego un deterioro a nivel emocional para continuar con el trabajo, pues se ha empezado a ver que estas actitudes de hacerse una coraza no eran lo más propio, ¿no? Por lo tanto, sí, a mí me afectan ciertas situaciones y hoy en día se está mejorando en el cuerpo para que cuando hayan algunos de estos momentos y situaciones muy, muy delicadas donde uno vuelve al parque después de hacer una intervención y siente que le ha podido traumatizar esta situación, pues que la pueda hablar, que la pueda comentar. Se hacen muchos debriefings a nivel también operacional, pero también a nivel emocional, porque al final estamos viendo, como te comento, situaciones muy, muy, muy delicadas, complicadas y límites, ¿no? Tomando en cuenta eso de la carga emocional, aquí me surge una duda porque al menos en mi caso yo no experimento ese tipo de situaciones en las cuales yo diga, me siento mal emocionalmente debido a que tuve un problema en la oficina, no sé. Sí, hay momentos en los cuales uno tiene pensamientos intrusivos, que eso sí, no se puede como que evitar, y hay momentos en los cuales uno siente un cierto tipo de inseguridad debido a que tal vez tiene un proyecto o tiene que presentar algo y tal vez eso es en otro idioma que no es nuestro idioma materno. Pero ¿cómo manejas tú aquí en tu vida privada ese cierto tipo de emociones? ¿Crees tú que eso afecta hasta cierto punto la manera en la cual tú te relacionas con tus amistades, con tu pareja o con tu familia? ¿O hay cierto tipo de barrera en la cual tú puedes decir así de que, pues, aquí es mi vida personal, allá es mi vida profesional, todo lo que yo veo lo dejo ahí y aquí ya estoy como en otro tipo de entorno? Aquí hablamos del work-life balance. ¿Cómo lo manejas tú? Ujú. A nivel personal aprendes a manejarlo navegando en estas emociones a diario. Entonces, quizás, pues, para ti, si hubieras tenido por ejemplo, un incendio en la historia de tu familia, en tu casa, probablemente lo recordarías toda la vida, lo contarías a tus hijos, a tus nietos y tus padres siempre lo sabrían. Sería, digamos, una situación conocida porque fue traumática en un punto. Claro, en mi trabajo igual veo incendios a menudo, anualmente veo muchos y veo personas viviendo en esa situación. Entonces, ¿cómo lo manejo a nivel familiar? Pues depende de la relación familiar. Por ejemplo, con mi pareja, que yo sé que ella tiene, bueno, a veces miedo y se preocupa, pues evidentemente trato de explicarle las cosas de forma más constructiva y no llegando a detalles, por ejemplo, escabrosos o simplemente aprendes un poquito de que en tu entorno, pues quizás lo puedan vivir a veces anecdóticamente, contando situaciones divertidas, que también las hay, pero a veces tienes que poner una distancia, porque no puedes explicar todo aquello que sientes y sufres y vives, porque estarías llevándolo a tu casa y tienes que guardar cierta distancia. Al menos aquí, de hecho, acabo de ver hace algunas horas un video en Instagram. Fue que hubo un terremoto en Ciudad de México, 6.7, 6 grados en la escala de Richter. Y estaba un chico en su departamento, creo que era el quinto, séptimo piso, y había una familia de coreanos. Creo que era un hotel, por lo que pude lograr ver, y salieron corriendo y gritando, y así el chico trató de tranquilizarlos, ¿no? Y de hecho el chico así como de que les hizo la pregunta, bueno, pero que en Corea no hay terremotos tampoco, porque están como que todos alentados. Digo, al menos yo creo que en ese tipo de situaciones, ya encontrándome en tal vez un terremoto, un incendio, yo no sé qué tipo de persona sería. Sinceramente, no sé si sea la de, ok, te voy a tranquilizar, o ser la otra parte en la cual pues corre y grita, porque sinceramente creo que son situaciones en las cuales tal vez uno debe de estar mentalmente, vaya, estable, Ujú. estable, o no sé si haya algún manual, por así decirlo, para poder decir, cuando pase esto, voy a actuar de esta manera. ¿Tú crees que hay algún cierto tipo de manual con el cual tú puedes como bombero llegar a cualquier tipo de situación sin tratar de sentir mucho, no sé, empatía siempre se va a Ujú. sentir, pero al menos decir, ok, es muy feo lo que estoy viendo o lo que estoy percibiendo en este momento, pero tengo que hacer y voy a tratar de dar lo mejor de mí. ¿Tú te
preparaste o hay alguna materia, no sé, en esa formación con la cual uno diga, a partir de esto, los sentimientos van a ser tal vez nulos y ayudar es lo que se debe de hacer? Pues bien, manual como tal no hay. Sí que entran en juego varias cosas. Una es la predisposición personal que tengas, por ejemplo, a la emergencia o a ver sangre. Si te impresiona la sangre, probablemente no puedas ser bombero, ni médico ni enfermera, ¿no? Si te mareas si ves la sangre. Entonces sí hay una parte personal que cada uno, yo creo, de las personas que nos dedicamos a esta profesión, llevamos innatas. Por otro lado, la experiencia hace maestro. Y sí que es verdad que quizás cuando ves tu primer fuego picado, donde hay gente pues muerta por inhalación de humos, donde hay pues muchos daños personales, seguramente es una experiencia que te llevas y que no puedes evitar mm, ciertos sentimientos. Pero las prácticas, el entrenarse a diario, es lo que te hace que cuando tengas que ponerte al trabajo y tengas que actuar, puedas partir de todo un entrenamiento basado en protocolos, en maneras de actuar que te faciliten llegar a la resolución de una forma eficaz y profesional. ¿Y cuáles son los aspectos, personalmente hablando, vaya, en cuanto a tu profesión actual, que has tenido que adaptar a comparación de los que tenías estando en la empresa? ¿Hay cierto tipo de personalidad que tal vez tú puedas decir como bombero, no necesito o no he necesitado hasta este punto de mi vida este tipo de comportamiento que yo tenía en la empresa? Pues bien, en la empresa, digamos que yo era una directiva y era una ejecutiva donde trabajaba por objetivos y tenía que a veces jugar un cierto papel casi teatral para pues realizar una venta, para poder llegar a unos objetivos. En cambio, cuando entro en esta profesión, no tengo que realizar ningún tipo de papel, simplemente muchas veces es dar un paso al lado, escuchar, porque muchas veces las emergencias también parten de que las personas se quieren sentir escuchadas por una situación determinada que han tenido. Por lo tanto, dentro de la tarea de bombero también existe una parte importante que es la parte de la cura, del cuidar y de atender más allá de ir y reventar una puerta para hacer que alguien salga de allí, ¿no? Cuando la persona que está detrás de esa puerta quizás tiene un problema que va mucho más allá y tiene una razón por la que está ahí encerrado. ¿Y personalmente no te dio miedo esa transición de salir de una empresa y entrar a un trabajo en el cual es muy corporal y muy servicial? ¿No hubo miedos en tu persona en decir, no sé si realmente, bueno, sí lo quiero hacer, porque sí sabías que lo querías hacer, pero no sabías si esa experiencia o si ese trabajo era realmente lo que te llenaba en un 100%? Ujú. Sí, muchísimo miedo. Al final, un cambio de vida y un viraje profesional requiere valentía y requiere ponerse en disconfort, ¿no? Porque vas a ver alterado un mundo en el que estás cómodo, que realizas un trabajo. En mi caso, abría un ordenador, cogí un avión, visitaba aquí, allá, y ahora de repente mi trabajo es entrar por la mañana, hacer un relevo con el equipo que sale y mirar cómo está de bien equipado el camión, que tengamos todas las herramientas y hacer un briefing matutino, unos entrenamientos y, bueno, hacer una buena comida, porque en el trabajo de bombero pues se vive también en el parque, donde somos una pequeña familia, donde se hace mucha comunidad y luego obviamente salir a todos los servicios, ¿no? Del tipo que sean. A veces entras a una guardia y no sabes lo que te depara el día. ¿Y cómo es eso aquí en España? Al menos desde mi experiencia, en México no vi muchas mujeres bombero. Creo que la cuota de mujeres en ese ámbito era muy baja. No sé actualmente en México qué porcentaje haya de mujeres y qué porcentaje haya de hombres, pero ¿cómo es en España? ¿Hay una diferencia brutal o es algo que es casi 50-50? Vale. Pues la diferencia es abismal al punto en cuando yo empecé a opositar para bombera, había un 1% del cuerpo que eran mujeres. Estamos hablando de un cuerpo
de 4.000 personas. Ok. ¿Sí? O sea, cuando hablamos en números grandes, la paridad a nivel de género era irrisoria. Era irrisoria. Es probablemente, más que incluso en el ejército, una profesión donde está absolutamente masculinizada. Recientemente y también en mi comunidad han implantado medidas para revertir esos números, entendiendo que un equipo mixto es capaz de hacer ambas cosas y tirando por el suelo los mitos que el bombero tiene que ser un hombre fuerte, ¿no? Y bueno, y héroe. Al final, el trabajo de bombero implica muchas cosas, mucha más habilidad. Hoy en día hay herramientas que suplen la fuerza y que digamos que se necesita más ingenio que fuerza bruta para realizar la profesión de bombero. Y desde tu punto de vista, ¿crees que tal vez un 50-50 daría un plus más a ese ámbito laboral que es ser bombero? Absolutamente, digamos, cuando yo empecé a interesarme por el mundo de los bomberos, me hice un referente que era en Estados Unidos, había un parque de bomberos, una estación de bomberos, donde eran una guardia era solamente hecha por mujeres, es decir, había una caporal, digamos, un mando, que era una mujer, y toda su squad eran mujeres. Y sentí que absolutamente es un trabajo perfecto, ¿no? Para hacer al 50% con hombres y Ujú. mujeres. Y que no esté representado el género masculino, se pierde, digamos, parte de todas esas capacidades o valores que tenemos también el género femenino para poder ofrecer a la profesión de bombera, ¿no? ¿Crees que el cliché entonces es como que muy pregnante todavía en la mentalidad de las personas? O sea, en decir de eso es para hombres y tal vez las mujeres sí, sí quieren estar ahí bien, pero pues no como que pertenezcan. ¿Consideras que si no estuviera todavía o no tuviéramos todavía esa mentalidad de que ciertas profesiones solamente son para hombres, que fuera diferente? Ujú. Bueno, yo cuando visto de bombera y me ven por la calle, me señalan y me dicen, una bombera, se extraña, la gente no está acostumbrada. Y es, bueno, una cosa que espero que revierta en un futuro, porque es una profesión que, como digo, yo creo que gana, ¿no? En mejoría, porque al final nuestra profesión lo que hacemos es ofrecer un buen servicio al ciudadano. Y el buen servicio a veces también radica en ser un equipo mixto y con más posibilidades de poder afrontar situaciones con versatilidad y diversidad. Tú siendo mujer, ¿cuáles crees que serían los miedos o el temor de las mujeres en decir, quisiera ser bombero, pero me retracto por miedo a que me señalen? O sea, ¿crees que hay algunos otros factores que influyen en las mujeres para no tomar eso como profesión? Sí, se habla mucho que estos últimos años no, digamos, se está intentando implementar a las mujeres o implementar campañas para que las mujeres vean esa posibilidad. El gran problema es la falta de referentes. El gran problema es que las niñas, cuando hablan de historias de bomberos, no hay mujeres representando la profesión. Con lo cual, una niña pequeña ni siquiera se plantea o se imagina que ella puede llegar a ser una bombera. Porque si hay policías mujeres, si hay médicas mujeres, si hay muchas profesiones representadas por mujeres, pero la profesión de bombero es una profesión que no tiene referentes femeninos. Yo creo que también mucho tiene que ver la sociedad y al menos, por ejemplo, en México tenemos muy marcado el machismo, que, por ejemplo, policías son hombres, bomberos también son hombres, etcétera, etcétera, etcétera. No sé cómo es esa situación en España, cómo se maneja o existe, bueno, de que existe, existe, pero ¿en qué grado todavía hay machismo en España? Bueno, machismo a nivel de tener la sensación que los cuerpos de seguridad no deban estar representados mujeres, muchas veces radica en el hecho físico, ¿no? Que se ve a la mujer con menos capacidad física que el hombre. Entonces, eso realmente es ya para mí forma más parte de un mito que de una realidad, pero sí, sí, es todavía muy presente el pensamiento de que las mujeres no son capaces de hacer ciertas faenas físicas y técnicas. Sí, al menos, por ejemplo, aquí en Alemania sí me he dado cuenta de eso.
No en el grupo de bomberos, en sí, creo que no he visto muchos bomberos aquí desde que vivo por acá. Mejor. Pe pero, en el grupo, en los cuerpos de policías, Ujú, aquí hay o he visto muchísimas mujeres que literal están en las noches también, o sea, como que les dan el mismo valor. Creo que eso también es algo muy importante porque, digo, como por qué tratar de catalogar una profesión para un sexo nada más. Eh, Como tú dices, si hubiera el mismo porcentaje en cuanto a policías femeninas como, por ejemplo, mujeres, tanto policías hombres, creo que ahí sería un ganar-ganar también, ¿no? O sea, uno ayudaría más y tal vez ese intercambio de ideas, el intercambio, no nada más, por ejemplo, policías de aquí, pero de otros países. Yo creo que Alemania tiene como que reglas muy estrictas en cuanto a las condiciones que uno debe de tener y los requerimientos para ujú. el cuerpo policíaco, pero habría muchísimo cambio de mentalidad también de ideas, lo cual ayudaría en un 100% más allá de perjudicar. No sé cómo sea ese aspecto, por ejemplo, en España, de las oportunidades. Hay, por ejemplo, existen las mismas posibilidades si una mujer, por ejemplo, el día de hoy se quiere postular de bombero o de policía que en cualquier otro momento, por así decirlo. Bien, actualmente, mientras el cuerpo de policía más o menos está ganando en paridad desde hace ya unos años, el cuerpo de bomberos ahora mismo se empieza a ver un movimiento de querer que entren más mujeres en el cuerpo para buscar precisamente esto. Con lo cual sí se están apoyando medidas para que sea más factible que el cuerpo esté más balanceado y haya más representación de mujeres. ¿Y tú crees que ahorita, en la actualidad, las expectativas han sido llenadas en su totalidad con lo que tú haces actualmente? ¿Te sientes realmente satisfecha con todo, con todas las decisiones que has ido tomando a lo largo de tu vida? Absolutamente sí. Sí, ¿No lo sí. cambiarías por nada? A veces pienso, ostras, si hubiera estudiado algo que me hubiera beneficiado más actualmente para mi trabajo de bombera, o si hubiera elegido ser bombera incluso antes, justo cuando salía de la escuela o del bachillerato, llevaría ahora ya muchos años de actividad. Pero luego pienso, todo mi pasado al final me ha servido para llegar a ser la persona que soy. Con lo cual, eh, tampoco considero que debería dejar, digamos, los pensamientos de querer haber hecho algo en el pasado que no me hubieran llevado a lo que realmente soy ahora. Con lo cual, satisfecha digamos, de todo mi camino profesional y aunque haya sido pasando por un viraje tan tremendo como ha sido este, ¿no? De pasar de totalmente una cosa a la otra, que son cosas muy diferentes. Por los opuestos como tal. ¿Qué condiciones, o sea, te piden algún, no sé, condición física ahí en el cuerpo de bomberos como mujer también o como... Sí, hay unos baremos físicos y tienes que pasar a varias pruebas y una de esas son unas oposiciones a nivel de estudio, desde conocimientos. Luego tienes que hacer unos test físicos, tienes que estar en unos baremos de capacitación física. Tienes que también hacer pruebas de oficios, tienes que ser capaz de trabajar en varios ámbitos de los oficios, como mecánica, electricidad, construcción, y luego saber hacer una buena conducción, porque al final el servicio inicia con una conducción de un camión llegando a una emergencia y la vuelta, obviamente. Y luego entrevista personal, etcétera, etcétera. Es un proceso muy largo y realmente una de las oposiciones más difíciles que hay. ¿Qué similitudes hay para ti entre ambos oficios, el estar en una empresa y ahorita en los bomberos? Bueno, la verdad es que el cuerpo de bomberos cada vez más se ha vuelto muy profesional. Antes era una profesión que hacían pues albañiles, cerrajeros y personas que lo tenían como una segunda actividad. Estaba poco profesionalizado. Tenía mucho que ver con oficios prácticos. Y ahora cada vez más se trata de una profesión donde hay unos protocolos, se siguen unas normativas, se han desplegado una serie de procesos que tienen mucho que ver con una multinacional a nivel de diagramas de flujo incluso y de formas de actuar siguiendo unos protocolos fundamentalmente de seguridad. O sea que de alguna manera sí te han servido las aptitudes que tenías en el ámbito profesional, empresarialmente hablando,
para con la actual profesión que tú realizas en este momento como bombera? Digamos que me las llevo dentro. ¿Te las llevas? Obviamente, ahora mi trabajo tiene otros tipos de despliegues y otras formas de actuar, ¿no? Que no lo que eran en mi antiguo trabajo. Es otra cosa totalmente diferente. ¿Cuánto tiempo te costó para ti salir o decidirte después de que tú dijiste ya aquí no pertenezco, tal vez no es lo que me llena, no es lo que quiero hacer? ¿Cuánto tiempo te tomó salir de esa zona de confort en la que te encontrabas? ¿Fue fácil para ti? ¿Fue difícil? Fue difícil porque ahí empiezas una batalla contigo misma. Hay ciertas certezas que sabes que tú no te estás sintiendo a nivel casi de cuerpo, ¿no? Decir, no estoy a gusto aquí, ya no es lo que me mueve, estoy en un trabajo que ya que no me sacude, no me interesa. Y en ese momento es cuando empiezas una lucha interna. Una lucha interna como la que tendría cualquier persona de cambiar de trabajo. En mi caso, tenía que cambiar de trabajo y de ámbito de trabajo, empezar una posición y empezar una vida nueva, aparte de comunicarla a los míos, que no estaban para nada expectantes de que yo pudiera darles una noticia así, ¿no? Yo creo que a veces el cambio de rubros en ese aspecto, algo empresarial a bombero, un oficio más de servicios, sí puede como que generar una mayor controversia personalmente hablando, el decir de, pues ahorita estoy sentado en una oficina, estoy sentado enfrente de un ordenador y mañana voy a estar tal vez con colegas manejando un camión apagando un incendio, ¿no? Siento que hay en ocasiones que tal vez también estamos tan metidos en lo nuestro que en el aspecto laboralmente hablando podemos decir a veces si renuncio a este trabajo y me voy a otro, si cierro un capítulo en mi vida, no sabemos qué complejidad vaya a tener eso, pero el cerrar literal, no nada más ese capítulo, pero decir, de aquí me voy y ahora paso a algo más corporal, algo más servicial, es de aplaudir. Aplaudir, salir de esa zona de confort a veces en la cual uno se encuentra y es también como admirar esa valentía que uno tiene, porque a fin de cuentas es eso, o sea, se trata de ser valientes en esta vida, se trata de explorar, de no quedarse con Ujú. las ganas de hacer algo. Absolutamente. Y creo que eso es reconocer que a veces aunque haya miedos, uno tiene la disposición de hacerlo sin importar lo que pase, porque a fin de cuentas son experiencias y de las experiencias aprenden y tal vez haya malas experiencias en la vida, pero uno puede ir reconociendo qué es lo que ha hecho mal y qué es lo que hasta este punto de nuestro camino estamos o hemos hecho lo correcto, o sea, qué cosas nos han funcionado. Y en este caso aquí, ¿qué consejo le darías tú tal vez a las personas que aún tienen miedo de salir de su zona de confort, que dicen tal vez no me siento completo? ¿Qué les dirías tú en este momento? Pues les diría que si llevan en ese tren demasiado tiempo, igual cuando se bajen estarán demasiado lejos. Me encantó. Me encantó. Em, Sé que pues también ese tema es un poco largo de compartir. Hay muchísimos puntos que se pueden aquí tener para poder conversar y lamentablemente ya estamos al final de nuestro episodio, de nuestro trago. Te agradezco muchísimo que te hayas tomado el tiempo y que te hayas abierto aquí con nosotros en cuanto a esta nueva profesión que tú tienes, en cuanto a salir de la zona de confort, cómo manejas tú el work-life balance que obviamente es difícil y más que nada por todo lo que debes de procesar mentalmente, emocionalmente después de vivir cierto tipo de situaciones. Muchísimas gracias por aquí abrirnos tu corazón y por mostrarnos o explicarnos un pedacito de lo que es esta nueva etapa en tu vida. Muchas gracias, Martín, a ti por Y esta bueno, chicos, recuerden que Tequila Talks es el único lugar en el cual las mejores conversaciones fluyen tan bien como un buen trago de tequila. Y los invito a comentarnos, darnos likes y compartir el episodio con las personas que ustedes consideren que les va a ayudar para alentarlos y tratar de darles un empujoncito para que se arriesguen, que a fin de cuentas es lo que queremos comunicar el día de hoy también.
Bueno, nos vemos la próxima. Hasta luego.